Ah, profe, estoy grabando, pero no sé si quiere grabar usted o si no, le mando después la grabación, no sé, como quiera. Grabemos, tú te puedes quedar con una copia. Porque va a quedar así un Bueno, pedazo de archivo ahí, enviarlo, ¿ya? Y de todas formas la ayudantía va a quedar, si no, no, ahí vemos si pasa algo y la censuramos, pero si no, estarían disponibles para que la revisen después durante la semana. Ya, gracias. Ya, voy a comenzar un poquito trayendo sobre la discusión lo que está acá en la primera diapositiva, que sería cómo se plantea el suicidio para Durkheim. Para Durkheim, como pudieron haber leído en la lectura complementaria sobre todo, el suicidio se le plantea como un desafío, sobre todo porque es un desafío para aplicar su método, tanto en la dimensión teórica como metodológica, pero también para tomar una distancia de la psicología. Y eso tiene mucha relación con lo que se habla al principio del texto cuando se aleja como de esta análisis de los alienistas. Por ejemplo, en la parte que es como del método, de la metodología, salta mucho a la vista las reglas del método sociológico, que bueno, ya lo conocen, ¿cierto? Los fenómenos como hecho social, pero aquí introduce una nueva arista que sería en relación a la estadística. Y en cuanto a lo teórico, lo que más salta a la vista, al menos de mis apreciaciones personales, es la división del trabajo social y obviamente lo que esboza a lo largo del suicidio. Estos estudios de lo social siempre comprendidos como una totalidad y con un foco en la relación del individuo y la sociedad, que es algo que además es un sello en el trabajo transversal de Durkheim. Sobre todo en lo que es el suicidio, va a haber una correlación de variables donde la variable dependiente va a ser el suicidio y Durkheim lo va a someter a otro tipo de variables que van a estar representadas por fenómenos sociales. Primero va a partir discutiendo, ¿cierto?, con el alcoholismo y la locura, estas ideas que ya venían desde antes, que es a las que se les va a oponer, sobre todo, y para tratar de ir desentrañando un poco cómo los fenómenos sociales y no tanto los factores individuales van a tener también un factor preponderante en lo que es el suicidio. Entonces no sé si acá las chiquillas quieren agregar algo o si alguien quiere ir comentando ya. ¿Aló? ¿Se escucha o no? ¿O estoy hablando? Sí, no, dale, dale nomás. No sé si no hay dudas, yo creo que saltarán en el chat cualquier cosa. Dale nomás. Bueno, voy a terminar entonces con esta segunda diapo, que son algunas caracterizaciones que se pueden hacer del suicidio a través de lo que plantea Durkheim. O sea, primero que nada, en relación sobre todo a lo que es el método, tenemos que es un hecho social y le va a dar una especial atribución al espacio urbano civilizado. Y aquí ya empiezan a verse como ciertos paradigmas preponderantes de la época, porque Durkheim va a tener mucho esta idea de decir que el suicidio va de la mano con una sociedad que ha cambiado. Y que está más vinculada, ¿cierto?, a estos espacios más de urbe, de lo que comprende por esta sociedad por totalidad, y también una noción más civilizatoria, que de hecho se va a notar después cuando conceptualiza los tipos de suicidio, ¿cierto? Porque el tipo de suicidio altruista, por ejemplo, le da un carácter mucho más primitivista, en el sentido de que está pensando en esta asociación que se hace sobre todo lo que hacen con la división del trabajo, ¿cierto? Del paso de una sociedad mecánica a una orgánica. Y además lo va a estudiar al hecho de objetivizar, de cosificar prácticamente el fenómeno social, lo va a ver como una medida objetiva de la felicidad en sociedad. Y en gran medida va a expresar que a mayor grado de individuación va a haber una mayor complejidad en relación al individuo y la sociedad.
Y esto va de la mano con esta idea del suicidio en espacios más urbanos y civilizados. Obviamente que a estas caracterizaciones que hace Durkheim, y en gran medida por ahí van también las críticas posteriores que se le hace a su trabajo, es que subyace una idea de la ética y la moral. Básicamente la superioridad de la sociedad por sobre el individuo, y por algo después va a plantear esta idea de una educación moral sana, que va a tener mucho que ver con ya casi sus últimos trabajos, y que se va a oponer a ciertos pesimismos filosóficos, como le llamaban de la época, sobre todo pensando en Schopenhauer, Hartmann y otras corrientes que no están de acuerdo con el sistema, vale decir los anarquismos, socialismo, etc. Entonces, estas serían como más o menos, según yo, las ideas generales a partir de las cuales podemos empezar a discutir sobre este texto. Me gustaría como ir viendo sus impresiones, si van teniendo preguntas. Cristian, creo que tiene la mano levantada. Sí, sí, sí. A ver, déjenme prender un poquito la cámara. Hello, hello. Ya, la pregunta que, o sea, yo tenía como esa idea cuando estaba leyendo el texto de Durkheim, que le ponía, pero así como harto, harto, incluso me sorprendió una parte que creo que lo tengo anotado acá, que una cuestión que parece que, o eso de la ciudad, eso de que el suicidio está como enlazado, digamos, la idea de la ciudad, como a la ciudad y a la civilización, porque hay una parte que creo que dice, aquí, mira, lo voy a citar así tal cual. Dice, la idiotez, lejos de predisponer a él, parece ser un preservativo, pues los idiotas son más numerosos en los campos que en las ciudades, mientras que los suicidios resultan en aquellos mucho más raros, como, no sé, me gusta esa idea, o esa idea de que el suicidio viene como de la noción de civilización, y que en el campo, que está como esa ignorancia de, ya, no sé, pues, vivir agrícola, sí, como eso. Y bueno, y hay otra parte que no entendí muy bien del texto, o no, no sé, cuando sacó el tema de las religiones, ahí yo me perdí un poquitito, pero creo que eso va para después, pero eso quería comentar por mientras. Yo agregaría ahí como que ahí dijiste una parte como de que los suicidios son como más en la ciudad, pero como que la locura es como del campo, como que no, porque la pregunta, por ejemplo, para el control, como que hace, refiere como a eso, pues, como a que los suicidios no son como equivalentes a la locura existente en la sociedad. Entonces, como que igual ahí es interesante eso de que existe más locura en el campo, pero los suicidios son como más en la ciudad. No sé, como que agregaría eso como comentario. Sí, es como que, o bueno, en mi caso, con lo que yo entiendo, como que daría la impresión de que como en la ciudad, como, no sé, pues quizás uno está tan ocupado, o esa es la impresión que me da, como que uno no está tan ocupado haciendo como cosas, o viendo como, bueno, cosas del campo, la agricultura, todas esas cosas, como que te da más tiempo para reflexionar, y dentro de esa reflexión puede aparecer esa idea de suicidarse, por ejemplo, como el suicidio, ¿cómo se llama este suicidio? El suicidio impulsivo, digámoslo así, no sé, como así de la nada. Mm, Yo creo que eso de que se ve más como el suicidio en la ciudad que en el campo, porque hay también unos conceptos claves como de por qué se da el suicidio, que es la integración y la regulación social. Entonces, por ejemplo, en la ciudad donde somos como más diferentes, no sé, hay más cantidad de personas, hay más heterogeneidad y como todo esto que caracteriza a las ciudades, es más difícil crear una integración y asimismo una regulación. Claro, y quizá eso añadiría brevemente lo que les mencionaba, este paso como de considerar una sociedad mecánica a una orgánica, porque al final ahí los lazos sociales que están en juego dentro de su comprensión de lo social cambian, pues hay un cambio significativo.
Yo igual escapando un poquito de lo teórico que se está conversando y considerando las preguntas que están saliendo en el chat, creo que igual es súper importante que quizás en el control, después de contestar las preguntas específicas, obviamente, se puedan dar el espacio para reflexionar o para criticar, justamente en razón de esto que están planteando aquí en el chat. Como que no piensen que esas cosas no se consideran al momento de evaluar el control. Yo creo que algo que hace que sea muy interesante siempre es que se van dando reflexiones y como cuestionamientos distintos a los autores, y la idea no es que como que el control los distancie de la reflexión o de la crítica que le puedan hacer a Durkheim. Lo importante igual en ese sentido es que como se explayen, o sea, como describan la idea que están diciendo. No es como solo decir como, ah, yo creo esto, sino como, yo creo esto porque, y eso. Por ejemplo, igual está como bien interesante esto que están planteando en el chat. No sé si quieren tomar palabra y quizás esbozar una especie de reflexión sobre qué al final está entendiendo por normalidad y por idiotez Durkheim, a partir de los textos, porque me imagino que ya han tenido oportunidad de revisar también otros textos de este autor. Como que hay otras cosas en el chat, no sé si lo abrimos, o sea, como lo empezamos a leer así. Sí, tal vez sería bueno ir Sí. como viendo pregunta por pregunta. ¿Por dónde empezar? No sé, yo igual agarré como una pregunta random del chat y estoy como Ujú, viendo cómo responder, así que por eso, si estoy un poco más callado, como que estoy en eso. Por eso. ujú. Igual tal vez podríamos poner la pregunta, como, Sí, ir como analizándola tal vez. sí, desglosarla un poco. ¿Quién puede? Puedo hacerlo yo, Dale. pero alguien me tiene como... Ah, puedo compartir pantalla. Ah, yo sí, somos todos anfitriones. Ya, creo que aquí está. ¿Se está viendo? Sí, Ya. No sé si alguien quiere como empezar a desglosarla. Yo siento que, porque ya dicen que es como difícil responderla, como que la responderían con lo mismo de la cita, pero la idea es como igual algo de opinión propia, como decían como ahí las chiquillas, como de ustedes mismos plantear como su opinión o como su cuestionamiento, como estas preguntas de qué entiende por idiotez, qué entiende por personas normales, o incluso como el que entiende como por locura. Igual es como importante plantearlo como cuestionamiento mismo dentro de la pregunta, como no tal vez como no tienen por qué como responder qué es la locura, sino como plantear igual como el cuestionamiento a la locura en los años y como en el contexto igual en el que lo dice Durkheim. En ese punto, quizás sería bueno partir no sé si entienden como a la crítica que hace Durkheim de los alienistas, porque, por ejemplo, justamente la cita dice, claro, la cifra social de los suicidios no sostiene relación con la tendencia a la locura, que es justamente una clave de lo que va a criticar Durkheim, porque es lo que se está hablando en la época, que se asocia mucho a los hechos individuales y a ciertos fenómenos individualizados como la locura.
Bueno, entonces respecto a eso, y quería entonces ya, aparte de como de responder y explicar un poquito la razón por la que Durkheim dijo eso también, entonces hay que dar como una opinión propia y cuestionarse al Durkheim. Eso es básicamente como, como una forma de responder la pregunta, ¿no? Estoy loco. Sí, pues al final como, ¿qué entiendes tú con la cita? Ya, ya. Es que claro, la idea Ya. es que igual vayan por parte, porque si inicialmente plantean la reflexión o si ustedes están de acuerdo con lo que Durkheim dicen o no, pero no explican qué es lo que ustedes entienden por esta cita, la respuesta no va a estar completa. Entonces, a lo primero que la pregunta apunta es que expliquen esa afirmación. ¿Cómo la entienden ustedes? Si por el chat caché que dijeron que la explicarían, que sienten que no hay mayor explicación, yo creo que todo es como que podemos explicar esto de manera harto menos compleja de cómo Durkheim lo escribe. Entonces, básicamente la idea es eso, que con sus palabras sean capaces de explicar qué es lo que entienden de acá, aplicando igualmente todo lo que se dice en lo que tuvieron que leer, que es harto más que estas dos líneas. Y posteriormente es súper válido que ustedes reflexionen al respecto, digan si están de acuerdo o no, por qué están de acuerdo o no están de acuerdo. Igual es algo, como les decía antes, que se valora el que sean capaces de ser creativos, de aplicar los ejemplos quizás cotidianos o el poder dar su opinión, pero antes de eso, sí o sí tienen que ser como súper claros en explicar qué entienden ustedes por lo que Durkheim está planteando, porque esa es como la pregunta inicial. Dale, Joaquín. ¿Quieres preguntar algo? ¿Aló, aló, se escucha? Sí. Buenísimo. Perdón por no prender cámara, que la tengo en este compu. O sea, estaría como bien si es que la respuesta que se da es como muy técnica, por así decirlo. Es que, como varios dijeron en el chat, en el capítulo que tuvimos que leer de Durkheim, más que explicar por qué el suicidio era un hecho social, se centró en desmontar por qué no era algo ligado a la locura o al aneurisma, dando como ejemplos de estadísticas, explicando muy detalladamente cómo funcionaban o cómo se percibían las enfermedades mentales en su época. Entonces, por ejemplo, estaría bien responder en base a eso, en el sentido de, Durkheim argumenta que no son enfermedades mentales porque para él, y explicar lo de los datos, las estadísticas y como sus argumentos. Más que hacerlo como más como con esa parte más interpretativa o reflexiva. Porque en el texto él nunca lo menciona como, o sea, explica por qué no es ni locura ni neurisma, pero no por qué sería un hecho social. Y me imagino que lo hace después en el texto. Como dice Vicky en el chat, sí, estaría súper bien tu respuesta. Igual, ojo, lo ideal es como que, claro, está bien que, está muy súper bien como que no sea quizás pura discusión teórica, pero igual es importante, por un tema de formación sobre todo, como ir cachando los conceptos, porque por ejemplo, si bien él no dice así como explícitamente, esto es un hecho social, porque pero la manera en que está haciendo tratamiento del suicidio como un fenómeno, llevándolo de lo individual, desplazándolos a los estudios de cómo se comportaría en el ámbito social, ya ahí lo está objetivizando, o sea, lo está cosificando en cierta medida, que es justamente lo que propone el método, y para eso está este concepto del hecho social, de poder abstraer cierto un fenómeno que parece tan complejo y hacer como apuntar con el dedo para poder estudiarlo. No sé si eso esclarece también un poco sus preguntas sobre el tema del hecho social. Sí, sí, que, o sea, como ponían aquí, como una cuestión metodológica. O sea, como no lo dice explícitamente, pero la forma en la que trata el suicidio se relaciona un poco con las otras cosas que plantea Durkheim. Gracias por la aclaración. A todo esto yo tenía una duda súper corta como respecto a la pregunta lectiva. Como, ¿cuánto puede influir la nota? Es como una ¿cuánto puede influir como la respuesta de la pregunta lectiva en la nota? Como un límite.
No sé si el profe les explicó cómo funcionaba como el tema de la economía de notas. O sea, no la entendí muy bien, la verdad, cuando la escuché, creo. Quizás Vicky lo puede explicar mejor porque ella lleva más tiempo en el curso. Ya, la segunda pregunta no es como que si no la contestan van a tener una nota más baja, por algo es una pregunta lectiva. Y es para la economía local, que en el fondo es que se da un puntaje y después el profe permite ceder cierta cantidad. Esto es válido para las notas de los ensayos, por si acaso, no para las notas de control de lectura. Y el profe permite ceder ciertas décimas, así como recibir, hay un límite, no es que puedan recibir una cantidad ilimitada de décimas, ni que puedan entregar una cantidad ilimitada de décimas, o tampoco que puedan repartirlas entre muchas personas. Tengo entendido que podría ser de a 2 o 3 personas, así había sido los años anteriores. ¿Cuál es el tope? Pucha, yo en realidad estoy diciendo cómo ha funcionado los años anteriores en que he sido ayudante, pero no estoy segura si el profe ha hecho algún ajuste este año especial, entonces no me quiero arriesgar a decirles exactamente cuál es el tope, pero sí, no, eso un 7 puras décimas es imposible. Como les digo, hay un tope, creo que años anteriores eran 3 o 5 décimas las que se pueden recibir, que en el caso de que si tienen, por ejemplo, un rojo, es algo que es súper útil, que no es la idea que tengan rojos tampoco, es difícil sacarse un rojo en este ramo, pero nada, pues, eso, es más que nada para la economía local, que el profe, como dijeron ahí, hiciera un banco, sí, es una especie de algo así. La idea es más, sí, más como solidaridad mecánica, diría yo. O sea, depende cómo lo manejen, porque si no regalan las décimas, es más como un banco. Claro, pueden guardarlas igual y dárselas a ustedes mismos, pero no es la idea. Y creo que ahí también tienen un límite, pero no estoy 100% segura. De todas formas, la idea es esa, así que no es como que si no contestan la segunda pregunta van a tener menos notas, en ningún caso. Y tampoco es como que si la segunda pregunta en que contestan está bacán y la primera no, la nota va a subir. Así que nada, son como temas aparte. Cuando el profe vuelva a comprar el pan, igual podemos preguntarle y que explique mejor lo de la economía ahora, pues, de nuevo, si es que no les quedó muy claro cuando ya lo explico. Yo tenía una duda, sí, pero bueno, como del otro texto, de la pregunta lectiva, pero en ese texto creo que mencionaban que, a ver, déjame buscar un poco los apuntes, que había un suicidio, un tipo de suicidio que el Durkheim no mencionó, que era como, ¿cómo era se llamaba la cuestión? Era como, El no me fatalista. acuerdo. ¿Qué se supone que exactamente? Porque al final no me quedó muy claro qué era eso, y creo que parece que es como importante parece entonces, por eso. O sea, es que en realidad dentro de las páginas que leyeron, si se dan cuenta, no está como la tipología que hace de suicidio, pero probablemente lo vieron en las clases y bueno, este texto lo trabaja harto y respondiendo directamente a tu pregunta, así como por definición, el suicidio fatalista sería aquel que surge en el sujeto ante una situación que el sujeto se ve incapaz de controlar. Me explico con un ejemplo. Este se va, la verdad es que es bien poco lo que lo ahonda y por eso ahí se agarran también para criticarlo, porque si se fijan, sigue una cierta línea de parecido con el suicidio altruista, pero el suicidio altruista, como les dije anteriormente, Durkheim lo está pensado de una manera más primitiva, ¿cachai? Como lo asocia a sociedades mecánicas, que serían donde los vínculos sociales están más unificados, bla, bla, bla. ¿Cachai? En cambio, el suicidio fatalista es como una actualización más moderna de lo que sería ese suicidio altruista y podría verse un ejemplo, por ejemplo, Japón.
Japón tienen un tipo de vínculos sociales que son como muy, una sociedad como muy, la conciencia colectiva influye mucho en los individuos, como hay demasiada presión social. Entonces, de hecho, nosotros en mi generación, cuando tuvimos que trabajar como el tema del suicidio, lo hicimos aplicado a un ensayo. Y de hecho, justamente yo trabajé con este tipo de suicidio, que era tan difícil como de catalogar, y lo ejemplifiqué con un escritor japonés, que él se suicida porque siente que no puede como rendir a las expectativas que tiene la sociedad sobre él. Entonces, siento que ese ejemplo podría explicar un poco. Igual, como dije recién, esto él lo menciona en una nota de página. De hecho, creo que el texto complementario lo menciona, lo recalca que Durkheim lo trabaja solo en una nota al pie. Entonces, queda un poco ambigua una definición tan exacta. Ya. Bueno, esa era la duda, gracias. Sí, es que como que, sí, que no sé, y sabéis que yo busqué la nota del PIC, quizás porque era muy tarde, que no la encontré, entonces no me quedó muy claro, así que gracias. Igual dentro de lo que es como la parte más quizás donde tienen que dejar un poco volar su imaginación y reflexionar sobre el texto, también estas críticas pueden ir acompañadas de una cierta actualización de la teoría durkheimiana. Por ejemplo, podrían pensar ejemplos concretos en los que podrían a lo mejor aplicar estas concepciones del suicidio y en base a eso criticar. Porque a veces cuando uno se afirma de un hecho empírico, de un ejemplo más concreto, es mucho más fácil que solamente sentarse a reflexionar y decir en realidad Durkheim no me gusta por esto. Creo que no está pensada semanal la ayudantía, pero la idea es que igual si van necesitando ayudantía las vayan pidiendo. Igual O igual quizás no- para otra... Oh, sí, perdón. No, dale, yo te interrumpí. No, pero voy a terminar rápido la idea. Igual siento que he hablado demasiado. Esto, igual la idea es que quizás para otra ocasión podríamos ir incorporando otras herramientas y como que traigan ya preguntas listas. Entonces así igual es un poco más dinámico. No, eso igual siempre nos pueden escribir o al foro, que ahora ya lo vamos a mirar más seguido, o directamente al equipo de ayudantes. Oye, sobre eso, ¿las preguntas que están en el foro las resolvieron en clases o no? Si no, quizás podríamos volver sobre ellas también. Dale, Vicky. Nada, yo iba a decir solamente que como comentó el profe el viernes, igual después nos vamos a dividir como en grupos. O sea, como les dijo que va a haber un ayudante que esté como revisando los trabajos semestrales de un grupo de ustedes, igual ahí se pueden generar ayudantías un poco más personalizadas, que fue lo que hicimos el año pasado, por ejemplo, y que aparte es más fácil coordinar horarios, porque es como un ayudante y 6 u 8 de ustedes. Entonces, eso. Igual ahí va a ser más fácil, la comunicación a veces también es más directa y no solamente por correos de curso, para que lo tengan en cuenta. Apenas esté esa información, supongo que lo vamos a subir a cursos también. Eh, ah, eh,
Yo tenía una duda también. Ahora que lo pienso, había un término que el Durkheim, no sé si era por la traducción, ¿no? Del texto, la forma que está escrito, parece que el profe dijo que era porque estaba como escrito de una forma. Cuando mencionan esto no, ¿de dónde está la pregunta? La La novia. neurastenia, wea. neurastenia, sí. O sea, no sé si es como, yo lo entendí como quizás como, o por lo que busqué en internet me salió ahí, era como tener como tendencias depresivas, pero es solo eso antes de como, no sé, decir que la neurastenia es solo depresión con otro nombre o como otro aspecto más. Sí, eso es como... Yo la verdad personalmente no sé específicamente a qué se refería él cuando escribió esto. Como que igual hay que pensar que en el momento en que él escribió esto hay pensamientos que eran bien, no sé, rancios por decirlo menos. Entonces, no me enfrascaría mucho en qué específicamente, o sea, en base como a esa distinción que estás haciendo tú, a qué se refería precisamente Dargin, porque según lo que tú me decís, igual tenéis como la idea de a qué se refería y cómo hace esta discusión también entre entender el suicidio como algo psicológico o algo sociológico. De todas maneras, yo tengo entendido que, de hecho, lo que averiguaste tú está bien, solo que ahora el concepto de neurastenia está más como refinado por la psiquiatría y en esos tiempos probablemente tenía una connotación mucho más peyorativa, pero más allá de eso se entiende parcialmente como lo mismo, que son estos sentimientos como depresivos. Y así porque la verdad como que, no sé, uno igual busca un poco en Google y como que es como eso te da, como te dice todo, como sí o sí te dice como tener sensaciones depresivas, comportamientos depresivos, entonces yo asumí que era eso, pero bueno, parece que es como un poco más complejo que eso, así que gracias. ¿Y ya han empezado sus ensayos? ¿Ya están como terminando? ¿Qué? ¿Para cuándo eran los ensayos? Amigo, aún no No le suben los sé. ensayos. Ah, ¿no? Ah, chuta. No, lo estáis paniqueando. Ah, Oye, ups. es que eso, yo pensé que yo había que entregar el ensayo. Oh. Yeah, pánico innecesario. Ups, perdón. Polémica. Oye, podríamos preguntarle al profe lo de la neurostemia. ¿Cómo? La neurastenia. Profe volvió a comprar pan. Ah, sí, ahí está. Y el pan volvió conmigo. La neurastenia, justo, ay, alguien preguntó, de apellido Brito, Sofía, no sé si está, así que gracias a Sofía la tengo fresco en la memoria. Está creo que en la página 8 la definición. Y en neurastenia o monomanía o qué sé yo son términos antiguos. Monomanía sería en el fondo los modernos trastornos obsesivos compulsivos. Y la neurastenia sería, en el fondo, son trastornos neuróticos. ¿Ya? Y, y de hecho, trastorno en el sentido que no siempre se pueden considerar directamente como enfermedades y nada parecido. Es precisamente el tipo de, eh, uno podría decir, afectaciones individuales, ¿ya? O psicología,
que caen entre, podemos decir, la locura y la salud mental integral. Así la describe Durkheim. Entonces son estos estados intermedios. Ahora, más importante, que la precisión en esas definiciones es entender de forma precisa cómo está ocupando en el fondo la figura y sobre todo distinguiendo, por ejemplo, la así llamada locura del suicidio. ¿Ya? Distinguir, por ejemplo, una enfermedad mental de un acto. ¿Ya? Y, por ejemplo, distinguir que no todas las personas que se suicidan es porque en el fondo tienen afectaciones individuales, ¿no?, que podemos considerar enfermedades o trastornos. ¿Ya? Eso es lo primero. Y de ahí para adelante, no las puedo soplar todo. Ahora, para resumir el suicidio, en 3 palabras, es súper sencillo. La sociedad mata. Ese es el argumento. Y mientras más enferma, más mata. Entonces, no todos los actos suicidas, digamos, devienen de una enfermedad individual. ¿Ya? Y si se les considera patología, ¿ya?, precisamente porque no son patologías individuales, tienen que referirse a otra cosa, la sociedad. La sociedad mata. Esa es la idea. Y el resto es desarrollar el argumento, ¿no? Obviamente con los recursos de la época y las conversaciones de la época. ¿Ya? Y más adelante, en la clase y en la lectura, se van a dar cuenta cómo va refinando el argumento. ¿Ya? Y cómo finalmente culmina en tipologías de, en fondo, patologías sociales por las cuales, en el fondo, la gente se suicida, ¿ya?, básicamente por problemas de orden social, ¿ya? Y en concreto problemas que tienen que ver con un orden pretérito, mecánico, lo dijimos, vamos a profundizar en esto más adelante, ¿ya? Pero digamos premoderno, porque hay demasiadas o muy pocas normas, funcionan demasiado bien o demasiado mal. Y en la sociedad lo mismo, el salto hacia la sociedad moderna, porque son ya no problemas normativos, mecánicos del cara a cara, sino más bien de la organización compleja de la sociedad, y muchas veces de orden político, jurídico, económico, educativo, qué sé yo. Entonces, nuevamente, la gente en el fondo a veces suicida porque la sociedad está enferma, porque tiene demasiada regulación, o muy poca. Las pensiones están como el hoyo. Razones potentes a veces para tomar una decisión que, si bien es un acto individual, puede tener motivaciones sociales, ¿ya? Ese es el argumento general. Entonces, si logran explicar eso, ¿ya?, y hacen uso del texto y, por supuesto, combinan, ¿no es cierto?, con ideas de la teoría y, por tanto, con cosas que hemos visto en clase, ideal, les va a quedar en 500 palabras, ¿ya?, algo maravilloso. Ya, esa es mi ayudantía. Estaban pelando que en los videos de YouTube siempre sale en el mini-me, digamos, salgo cagado a la risa, con cara de loca. Ya, gracias por la atento. Denle nomás, chiquillas, chiquillos. ¿Hay algo más dando vuelta que les pueda ayudar? Sí, la lectura también es de 500 palabras. Está dicho en las especificaciones del control. Profe, Dígame. quizás volver sobre la economía local de notas, que parece que tenían dudas los chiquillos. Una estafa piramidal. De aquí me lanzo a la presidencia, estoy siguiendo los pasos de Lorenzini. Ya le estoy copiando la firma también. La economía local de notas no es otra cosa que la posibilidad de distribuir notas, ¿ya?, más allá de aquello que se merecen individualmente. Y por lo mismo, aquello que se distribuye es el excedente que viene de la opción, ¿ya?, de responder la pregunta electiva. Entonces, sea cual sea el puntaje que se saque en la pregunta electiva, si lo responden, si es 1, 2, 0, en realidad es 0, hasta un 0,7 es el máximo, 0,1, 0,2. Es lo mismo que el 7, pero con los decimales corridos. Dentro de ciertos, en el fondo, límites de transferencia, igual que como el banco del patito ahí que no te deja transferir. Con ciertos límites de transferencia, ustedes pueden decidir si es que ese excedente se lo asignan a ustedes mismos, o lo transfieren. Y veamos más adelante las reglas de transferencia. Lo resolvemos en el minuto. Esos detalles de la economía, bueno, vamos a ver también
cuántas respuestas electivas efectivamente son escogidas, digamos. Lo vemos después, pero lo importante en el fondo por ahora es que es la pregunta 2 nomás, básicamente. Y ustedes pueden elegir responderla no, y básicamente significa, y aquí viene la gran ayuda, la segunda gran ayuda. Significa leer un texto que les va a facilitar mucho la vida. Si ya lo leyeron, se dan cuenta que es un texto que si yo de 20 páginas, donde las primeras 10 no solamente explica la teoría entera de Durkheim, súper bonito, sencillo, sino que también les explica el suicidio en la teoría de Durkheim. Entonces es un excelente resumen. Y más encima después al final lo hace pedazo. No, no lo hace pedazo. Pero en el fondo dice cosas. Bueno, ahí ustedes tienen que leer qué dice. Dice cosas bien válidas. Cosas que de hecho podríamos decirle hoy a Durkheim, ¿no es cierto? Señor Durkheim, usted esto no lo hizo muy bien. Ahí vamos a ver por qué. Pero básicamente es un guiño en el lectivo para que se hagan la vida más fácil. Y más encima después vamos a repartir los frutos de... ¿Ya? Eso. ¿Algo más? No sé si Francisco tienes una pregunta para mí o para... Sí, profe, tengo una pregunta para usted. ¿A qué se refiere con que está como demasiado regularizada la sociedad? ¿O no lo está? Vamos a verlo en clase, pero cuando, por ejemplo, la sociedad tiene demasiadas reglas, no solamente se exhiben cosas triviales, como por ejemplo la maraña burocrática, donde piden demasiados papeles y demasiadas cosas, ¿no? Sino en el fondo cuando la, aquello que yo vivo, ¿no?, en sociedad es la única vida que tengo, y por tanto estoy demasiado regulado por la sociedad. De tal manera que, por ejemplo, el típico suicidio que corresponde a la hiperregulación es la gente que se tira, como en los 80, cuando hay crisis económica, es decir, porque tu vida no va más allá de tu profesión, y más encima una profesión que te entrega un estilo de vida completo. Entonces, cuando tú lo ves derrumbarse frente a tus ojos, que básicamente es una crisis económica de la sociedad, digamos, tu vida también se derrumba. En el caso de algo que es premoderno, más comunitario, digamos, es lo mismo, pero en otra escala, con otro orden y otro tipo de lazo social, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es que si los suicidios colectivos, estás en el fondo tan interpenetrado por las normas de la sociedad que no tienes más vida que eso. Si te metes en algún tipo de, qué sé yo, de culto, Antares del Luz, qué sé yo, y ahí no me llegaste. No te puedes despegar de la sociedad. Es todo lo contrario a la falta de regularización y falta de norma. Es cuando la sociedad, en vez de apretarte demasiado, te aprieta muy poco. Entonces, es como el pastor que se le descarrían las ovejas. ¿Ya? Lo vamos a ver en clase más adelante. Por ahora solamente tenga como en mente la intuición de que en el fondo Durkheim, en el suicidio, más adelante de lo que tienen que leer obligatoriamente, va a presentar formas de clasificar, ¿no?, digamos, los suicidios sociales. Y ocupa la teoría social, incluyendo su visión de la sociedad y las normas y todo el cuento, precisamente para hacer eso, para tipificar los tipos de suicidio. Ahí hay 3 suicidios que trabaja y hay uno que aparece en los pies de página. Entonces, obviamente, la gente que vino después de Durkheim, para que todo quede como simétrico y bonito, ese pie de página le concede la categoría completa. Entonces, son 4 suicidios, dependiendo si es comunidad, sociedad o alto o baja, en el fondo, coerción. ¿Ya? Lo vamos a ver en clase. Ya, mucho de mí. Maravillosas y fabulosos ayudantes. Denle nomás. ¿Ya? Voy a seguir por acá cualquier cosa. Hay una mano levantada igual. Sí, yo quería preguntar al profe o a los ayudantes, porque si Durkheim, cuando habla de neurastenia, es lo que en esa época podríamos llamar lo que es ahora fibromialgia, o son distintos. Según yo, no, como que la fibromialgia igual tiene, es más allá que mental, igual tiene que ver como con, es como, yo por lo que sé de la fibromialgia me da como
como el sistema nervioso, no estoy 100% segura, sí, como que puedo errar. Pero la neurastenia tiene que ver mucho más con lo psicológico, como enfermedades como mentales, como trastornos bipolares, como condiciones mentales como presentes, como que no son como episodios de locura, sino que son como trastornos constantes como de la mente. Igual eso que pone sobre la mesa la pregunta es bien interesante porque la fibromialgia, por lo menos lo que es el mundo científico, ha sido toda una controversia porque no tiene un origen biológico, pero sí tiene representaciones biológicas. Y entonces, como que el núcleo, que siempre la medicina sobre todo busca el núcleo, ¿dónde parte? ¿Dónde parte una patología? Y en este caso es como que da vuelta porque al final tienes todos los síntomas y una gama de síntomas enormes que más encima se va a presentar con particularidad, dependiendo del caso, incluso con grados de qué tanto altera la vida cotidiana de la persona, pero el núcleo está bastante difuso, de hecho se discute bastante hasta hoy en día. Entonces, en ese sentido, claro, coincido con lo que dice Greta, porque por un lado sí, quizás hay ciertos rasgos que se pueden encontrar en la fibromialgia de lo que antes se llamaba neurastenia y lo que hoy se puede conocer como neurastenia, pero, pero no es lo mismo. Yo, yo leí en Wikipedia rápido lo que es, así que si aceptan mi respuesta, pero en el fondo nos recuerda la distinción entre fibromialgia y neurosis, por ejemplo, que estamos lidiando con algo que es un aparato neuromotor, que tiene en el fondo, una vida fisiológica, ¿no? Y, y en ella, en el fondo, hay una experiencia que es psicológica. Entonces, las neurosis, en el fondo, pertenecen mucho más a aquellas afectaciones donde, aunque yo pueda no tener algún tipo de condición fisiológica en mi aparato neuromotor, ¿no? Eh, la percepción que tengo de mí, de lo que me rodea, en el fondo mi mundo, ¿no? Que siento a través de ese aparato, ¿no? Eh, puede estar, por ejemplo, desregulado por algún tipo de motivo, ¿no? Versus la fibromialgia, que en el fondo puede ser una desregulación del sistema nervioso per se, incluyendo entonces, por ejemplo, como tengo una sensibilidad muy alta a la percepción de mis músculos, y de ahí el dolor muscular y todo el cuento. Neuróticos no necesariamente tienen dolor muscular, ¿no? Más bien mental. Entonces, un joven eso también nos recuerda en el fondo que muchas veces cuando lidiamos con problemas complejos, incluyendo suicidio, locura o qué sé yo, por ejemplo, en las instituciones, en digamos, el mundo real, hay equipos de profesionales. No sé, pueden haber psicólogos, trabajadores sociales, qué sé yo. Precisamente para lidiar con distintos aspectos de ciertas personas, y de su afecto. Ya, está bueno. Oye, 1 hora ya. Ya me voy a ir a esconder de nuevo. Cualquier cosa me avisan. ¿Ya? Voy a estar atento. ¿Alguien tiene alguna duda? Ah, bueno, una consulta. Qué mal, ya lo leo al tiro, calmado. Ya respondiendo a tu pregunta, que la leí como rápida para no quedarme atrás. Hay muchas maneras como de repasar los contenidos que realmente son, o como yo lo aplicaba hace un par de años cuando hice el curso, que en lo personal leerse el texto como quizá no detalladamente a la primera, porque igual puede ser agotador teniendo en cuenta que hay más carga y otros ramos y otros textos igual de cabezones, pero ir por partes, no sé, siempre salvan caleta como los típicos
análisis de YouTube o análisis del autor, qué sé yo, como poder repasar algunos contenidos un poco más duros y quedarse con eso. En este caso, como que pueden preguntar caleta a nosotros por el foro, como ya dije, o preguntarle justamente al profe en las clases, o intentar como, no sé si les mandan los PPT. Vicky le mandan los Power, ¿cierto? O no. Sí, entiendo que el profe lo sube a un curso. Sí, Y los PPT son súper como... Yo igual lo encuentro buen apoyo. Sí, están subidos, por si acaso, están todos. ya, bacán. Entonces, en base a eso igual pueden como armarse un esquema de qué cositas. Por lo general, tanto en el control como en los ensayos, no, a pesar de que se pide como una aplicación del texto o del contenido, no tiene que ser tan detallado ni tan como exhaustivo, ya que al fin y al cabo siempre podemos encontrar interpretación. Y creo que también lo dije en el chat, que para este control o para los ensayos siempre abrirse a interpretaciones, tanto para la crítica como para poder revisar bien los textos, no quedarse siempre con lo que dice el autor, sino también como darle una vuelta, ver qué podría decir en base a esto. No sé, lo que ahora hicieron con el tema de la neurastenia, ver cómo a qué se podía referir actualmente, ya que en ese tiempo, claro, los conocimientos eran bastante XD, po. Entonces, ese tipo de interpretaciones, de darle vuelta a ciertas cosas, apaña caleta, apaña mucho. Eso, no sé si alguien tiene otro pro tipo. No sé, ¿alguien? Quizás para este curso en particular, sobre todo, creo que es importante como tener algún manejo de los conceptos clave. Entonces, si es que de repente se confunden con algunos conceptos, ojalá preguntar y resolverlos, porque se van a ir dando cuenta que en lo que van a ver de Durkheim, Marx y Weber, hay muchos conceptos clave y conceptos que además no van a morir en este curso, sino que probablemente los van a retomar en lecturas futuras y en otros cursos. Yo igual tengo un consejo que puede ser medio fome igual, porque sé que tienen más ramos, harto que leer, están con problemas 2, me acuerdo que en ese ramo leíamos caleta, pero igual intenten, si es que pueden, como no leerse las cosas como al final, como previo al ensayo o previo al control, porque más allá de cómo se organizan los tiempos, porque yo creo que cada uno sabe cómo organizar los tiempos y le funciona, porque yo sí siento que es mucho más fácil entender el texto y entender las clases si uno va haciendo la conexión. Al mismo tiempo, de repente hay cosas que uno lee y no le hacen tanto sentido, pero si tuviste la clase, como que te entra un poco más y lo mismo al revés, como que si ya leíste la idea, aunque fuese un poco compleja y después tenéis la clase, como que igual lo vais conectando y puede ser menos difícil. Soy súper consciente de que es difícil hacer eso todo el semestre y con todos los ramos, pero cuando vean que pueden hacerlo, yo creo que es una buena recomendación. Sí, súper buena recomendación, igual. Media ñoña. Pero efectiva. Como leerse los conceptos, recogiendo las cosas que han dicho y como también dijo el Sergio, como aprovechen el material que hay en Internet. Internet es una herramienta maravillosa y estamos trabajando con clásicos. Todo este curso trabaja con clásicos. Marx, Weber, Durkheim son autores muy, muy, muy básicos como para las ciencias sociales. Entonces hay mucho material en Internet que sería bueno, no sé, que se leyeran el texto, después fueran a clase, cachar los conceptos fundamentales y después para reforzar un video, que lo hace más lúdico. Como a mí me funcionaba bien en el tiempo, hace muchos años. Me alegro que vayan a clase. Bueno, en realidad, Luciana, podrían no ir a clase, vayan a clase, pero en el fondo son tan clásicos que uno se mete a YouTube y está lleno, lleno de introducciones a la teoría clásica. Ya, ahora, una fuente mucho más oficial preguntaba en el chat, ¿eh? Si les cuesta seguir el hilo, en el fondo a mí o a Durkheim o en su voz interior, en el material material docente que está en un curso, hay manuales de sociología, ¿eh? En el fondo proceden por autores. ¿Ya? Y en el de Ritze, por ejemplo, en sociología clásica, hay en el fondo todo un capítulo de Durkheim, ¿ya? Y las clases están basadas íntegramente en eso. Es una muy buena lectura, ¿ya?
Otra cosa. Recuerden que cronológicamente el suicidio viene después de la edición del trabajo, que fue la tesis doctoral de Durkheim. La publicó creo que en 1893. Luego de haber publicado La regla del método como 2 años después, como el 95, no me acuerdo bien las fechas. Y después inmediatamente el suicidio. El suicidio viene como a coronar en el fondo el Durkheim cuando se le va el chape y empieza a hablar de religión hasta por los poros. El Durkheim que ven con ustedes con el Pepe Island, ¿no? Que en sociología decimos el Durkheim antropólogo que encontró la sociedad en el fondo, la religión. Y en muchos sentidos tiene mucha razón para cierto tipo de análisis sociológico, qué sé yo, ¿no? Hay un antes y un después. En el fondo, el suicidio, en ese sentido, es su obra más refinada porque se tira yo no sé si lo dice con tanta claridad, pero en el fondo uno cacha que se está tirando a la piscina, pero tremendamente, porque básicamente quiere decir que él está tratando de decir que los suicidios son de la sociedad completa, ¿no? Que en el fondo son accidentes individuales, por supuesto, pero ¿no? La sociología tendrá que hacerse cargo del suicidio y la psicología de la locura, ¿no? Y ahí, en el fondo, casi a veces con una guillotina tratando de, ¿no? Un poquito, a veces me recuerda en esta época, es como la piñata. Y caen todos los dulces que son los fenómenos, y llegan las disciplinas y empiezan a tratar de, estos son míos. Eso está haciendo. ¿Mm? Le está arrebatando en el fondo el suicidio a la psicología. ¿Mm? Y lo hace para demostrar la potencia de todo lo que venía trabajando, ¿ah? Desde la edición del trabajo a las reglas del método sociológico. ¿Mm? Eso es. Ya, con esto yo me voy a despedir. Si quieren seguir, adelante. Le quería mostrar antes la pauta, que ahora sí la tengo a mano. Me la preguntaron también en el chat. No la de contenido, la de ponderación, para que sepan más o menos cómo vamos, un poquito como cuando uno así trata de poner la nota con la cabeza puesta en la almohada y sopesar los factores y ver como digamos más allá de las palabras. Ese es el tipo de cosas o de abstracciones que en el fondo que vamos a usar para evaluarle. ¿Ya? Lo voy a mostrar ahora. Si está ahí. ¿Dónde está? Pauta ponderación. Aquí está. Bueno, estoy abriendo. Y ahora sí abrió. No sé por qué la vez pasada y el ensayo no abrió. Yo creo que el LibreOffice que se debe haber, que era en el fondo el formato con las imágenes probablemente. Ya. Deberían estar viendo ya la pauta. Vamos a esconderme yo. Entonces yo mencioné esto un poquito en clase, ¿ya? Si ustedes ven, por ejemplo, todas las cuestiones que no tienen que ver ni con la voz propia, ni con, digamos, la guinda, la torta sobre esa voz propia, que es su propia creatividad, ¿ya? O sea, el resto del 70, ¿ah? Ese 100, si esto es un 30, el otro 70% tiene que ver en el fondo con la calidad del contenido de la respuesta, ¿ya? Primero que la achunten al asunto, o sea, respondan la pregunta. Luego que los contenidos estén, y de hecho la palabra ocupa el verbo explicar, explique, ¿no? Entonces, básicamente es una evaluación de precisión sobre todo, y se lleva la máxima ponderación, ¿ya? Y luego, esto, en realidad, esto se exhibe con mayor importancia en los ensayos, pero acá en el fondo breves ejemplos que pueden ser ejemplos concretos o pueden ser en el fondo, a veces las definiciones, cuando hacemos teoría y solamente teoría, ¿ya? Y no la ponemos en aplicación, ¿ya? La definición en el fondo es la aplicación muchas veces de una idea sobre otra, de una idea para definir otra. Entonces se aplica en el fondo un concepto, ¿no? Con otro o sobre otro o para otro, etc. Entonces esto en el fondo significa que ustedes puedan básicamente entender el suicidio con la teoría, ¿no? Social completa, ¿no? Y entienden el suicidio en el fondo como una aplicación de la teoría, ¿no? ¿No? Eso para que sepan más o menos por dónde les vamos a leer, ¿no? En todo caso, esto es un ejercicio pequeño, 500 palabras, entonces tampoco uno anda como poniéndole ponderación así tan fina. Es difícil a veces poner notas, pero ténganlo bien presente también como van a variar un poquito las ponderaciones en el caso del ensayo, ¿ya? Que no dista mucho en la pauta de esto. Otros elementos, pero va más o menos por este lado también. Ya, eso quería mostrarles.
Y ahora voy a poner pancito. Voy a hacer unos falafel. Sacar una marraqueta y poner los falafel dentro. Estén bien. Nos vemos el viernes. Gracias por venir. Siguiendo con lo que decía el profe un poco, como para, no sé, para que lo tengan en cuenta igual, no tengan miedo como si es que no saben aplicar bien los contenidos, si es que se pierden un poco, como que siempre, aparte de preguntarnos, siempre van a haber ayudantías y siempre estará todo disponible. Y realmente es bien difícil como sacarse un rojo en teoría social o echárselo como que con la fe nomás, la weá se pasa sola. Así que no se preocupen, intenten darlo todo y eso. Cualquier cosita estamos para ustedes. Es todo lo que puedo decir. Bueno, con la fe y un poquito de estudio. Nunca tanto, pero sí, eso básicamente. Siempre van a poder preguntarnos y vamos a estar disponibles, está el material del curso. Y no sé si les queda alguna otra duda. Igual, para bien o para mal, estos son autores que les van a nombrar como 1000 veces más en la carrera, así que Mm, igual es bueno que intenten tener algo más Mejor que fe. aprenderlo ahora. Sí. Sí. Sí, F, totalmente de acuerdo, pero es la verdad, pues, te los van a nombrar en casi todos los ramos, al menos por un buen tiempo. Es una lata, pero así es. Pero es que igual el conocimiento se construye en el tiempo, entonces después cuando empiecen a leer críticas y cosas actuales, al final igual están remitiendo a viejos autores. Así que traten de agarrarle el gusto de por algún lado a estos autores. O al menos no le agarren el gusto y critíquenlos nomás, que igual está bien. Ujú. Porque igual Hay son harto que puros criticar igual. hombres europeos del siglo I, así que Heterosis. hay harto más entretenido y bueno que leer y que aprender, pero pueden criticarlo, eso siempre es bueno. Sí. Yo ahí como que complementaría con decir que igual siempre es bueno como llevarlo a lo actual, como hacer como esa, como lo que está hablando en el 1900, principios del 1900, como que pensarlo hoy en día. No sé, yo pensaba, por ejemplo, él es el primero que habla de la locura, que la locura como que no tiene nada que ver con los suicidios, y si lo llevamos, por ejemplo, hoy en día a la salud mental, y como todo el tema en boga actualmente, como que igual tiene un poco de sentido pensar eso, como que la locura en la sociedad no es necesariamente como equivalente a la tasa de suicidio. Incluso puede haber hoy en día más locura que suicidio, que al contrario de la época que habían tal vez como más suicidios que locura. Como pensar en esas cosas igual. Joaquín, ¿quieres decir algo? Sí, podría hacer una pregunta sobre una cita del suicidio. Ujú. La voy a dejar en el chat. Que dice que como la locura parece crecer regularmente desde hace un siglo y ocurre lo mismo con el suicidio, pudiera verse en este hecho una prueba de su solidaridad. Pero lo que le quita todo valor demostrativo es que en las sociedades inferiores en que la locura es muy rara, el suicidio por el contrario resulta demasiado frecuente. ¿Cómo determinaremos en otro lugar? Cuando menciona que como la locura pareciera crecer, se refiere al hecho de que cuando en una sociedad
aparece el suicidio, es como más fácil que empiece como a masificarse, por así decirlo. ¿Alguien quiere responder? Si no, para responder. Dale nomás. Ya, mira, lo que a mí me viene a la mente con con la cita, es que más que vaya en aumento, es que bueno, es que esta parte no la leyeron de Durkheim, pero si leen la lectura complementaria, se va a aparecer un concepto que se llama como colectividad suicidógena, que tiene que ver mucho con como influencia de la conciencia colectiva. Y, a ver, ¿cómo lo explico? Eh, claro, igual tienen que pensar que Durkheim es como lo que le hablaba delante, como de esta asociación con lo civilizatorio y lo urbano, porque al final, al acrecentarse el volumen de la población y al aparecer estas zonas más urbanas, volvemos otra vez a este concepto de las solidaridades, porque de hecho lo menciona en la cita. Que al final lo que da cuenta es de cómo se organizan las personas y cómo se alteran lo que son los lazos sociales. Entonces, en las zonas rurales, la influencia de la conciencia colectiva es mucho más castigadora, es mucho más fuerte, mientras que en las urbanas hay un proceso de individualización y ahí igual Durkheim atribuye ciertas tipologías del suicidio relacionado a eso. Porque claro, como decía el profe, hay una parte que es individual del suicidio, pero al final también hay una afección a nivel social. No sé si esclarece un poco eso o te lo deja más oscuro o igual de oscuro. Como que al ser la presión social en el campo más castigadora, es como más difícil que una persona tome la decisión de cometer el suicidio. No necesariamente, pero son como tipos de suicidios distintos. Por ejemplo, era lo que le decían antes con el tipo de suicidio altruista, que ese es como el único suicidio que Durkheim atribuye más a sociedades primitivas, muy entre comillas, obviamente, es con ahí con su, digamos, terminología. Y lo está asociando, por ejemplo, piensen en ya, no sé, una tribu. De alguna sociedad que ya lleva mucho tiempo, sociedades antiguas que se le dice, ¿cierto? Este suicidio altruista va a estar relacionado a que, por ejemplo, si hay una hambruna, probablemente los viejos van a tomar por sí mismos la decisión de suicidarse por el bien de ese órgano social. Bueno, esto es como lo está comprendiendo Durkheim. Aquí igual es importante ir haciendo como estos contrastes para poder irlo criticando, ¿cierto? A viceversa, como serían lo urbano, donde aparecen otros tipos de suicidio que tienen que ver, por ejemplo, con el egoísmo, con el fatalismo, con lo anómico, con esta idea de una sociedad enferma, donde aparecen como otros componentes. Entonces, como por ahí va esa idea de contraste entre locura y suicidio. Como que como las sociedades dependen de la solidaridad, si o sea, si la solidaridad de una sociedad es distinta, eso hará que el tipo de suicidios que se den sean distintos. Sí, por un lado eso, exacto, y claro, y también el tema de la como mirada patologizante que tiene Durkheim cambia, porque justamente es con esta idea que empezamos, de hecho, la ayudantía, de atribuir estos ciertos tipos de patologías, no quiero como volver a mencionarlo porque igual son palabras, es como súper feo como lo dice, pero se lo va a atribuir más a la zona rural, ¿cachai? Y versus estas otras que serían más asociadas al urbano, ya otros tipos de solidaridad. De hecho, a eso se refiere cuando dice la cita, pudiera verse en este hecho una prueba de su solidaridad, porque va a estar vinculado a cómo funciona la sociedad.
tipológicamente, como la cataloga Durkheim. Y para Durkheim, entonces también dependiendo de cada sociedad, o sea, dependiendo de las sociedades también van apareciendo patologías distintas, como el ejemplo que decían antes de que en el campo hay como más idiotas, porque como que Durkheim percibe un poco la idiotez como una patología también. Claro, y porque también le va a dar un carácter más primitivista, lo va a pensar como que funcionan socialmente distintos, como que por eso tiene este como afán civilizatorio, que bueno, es típico porque está muy influenciado por las corrientes positivistas, y de hecho él lo que pretende con la sociología es justamente un énfasis positivista. Entonces, por eso también le va a dar tanto lugar a su teoría a ese tipo de palabras, de conceptos y de comparación. Ya, me queda más claro. Muchas gracias. Ya, igual si no te queda tan claro, igual podemos darle otra vuelta. Yo creo que ya vamos terminando porque se está yendo muchas personas, así que no sé si es que queda alguna pregunta, también nos pueden mandar por el foro o correo, si es que quedó algo por ahí. ¿Les parece? Ya. Entonces, eso sería. Gracias por asistir, ahí estamos en contacto y asistan a clase. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, que les vaya Gracias, súper. chao. Chao, gracias. Disfruten el Gente, día, cuídense, que les vaya supongo. muy bien. Muchas gracias por todo. Cuídense. Hay que cortar la grabación. ¿Estaba grabando la Victoria o no? ¿O el profe final? Chuta, no sé, pero me sale grabando. Síganme igual. Creo que el profe. Ah, sí, el profe está grabando. Se iba a dar cuenta. Pucha. Nos salimos nomás, yo creo. Y se irá a dar cuenta después. Profe, para que pare de grabar. Yo me doy cuenta de todo. Ya, muchas gracias. Salió bien de lo que escuché. Súper, súper. Chiquilla, entonces seguimos conversando durante la semana por el WhatsApp. Ok. Chao, profe.